Muy buen día. Agradecemos el espacio de esta reunión anual del Instituto Nacional de Cancerología para abordar estos retos que hoy tenemos para el tratamiento, para el manejo de los pacientes oncológicos y que podemos también abordar desde el punto del cáncer hereditario. Me corresponde a mí hacer la coordinación de este módulo, por lo que tendré el gusto de presentarles a ponentes de talla internacional que nos estarán compartiendo los avances en esta área que hoy nos permiten tener una nueva expectativa de pronóstico y de prevención para nuestros pacientes. En este sentido, cabe decirles que el estudio del cáncer hereditario es una línea del tiempo que tiene ya una considerable historia. Desde las primeras observaciones por el doctor Paul Broca con un caso de cáncer de mama que resultó ser el cáncer de mama de la familia de su esposa, con un patrón claramente hereditario, hasta la formulación de hipótesis de cómo tienen un funcionamiento los genes tumor supresor, la clonación posterior de los genes y el advenimiento de las técnicas de secuenciación masiva. Hoy tenemos la posibilidad de hablar con suma precisión de la identificación de variantes patogénicas en estado heterocigoto habitualmente, que nos dan una susceptibilidad elevada para desarrollar tumores a lo largo de la vida de los individuos que las presentan, y que esto, al presentarse de una forma hereditaria, habitualmente en un patrón autosómico dominante, nos permite ver a familias en generaciones sucesivas con personas con esta alta predisposición. Entonces, la posibilidad de hacer acciones de reducción de riesgo, de identificación temprana de cáncer, de tratamientos dirigidos, que es mucho del programa que les presentamos el día de hoy, pues nos abre expectativas que han podido tener como parteaguas el reconocimiento de estos individuos. En México, a pesar de que en el resto del mundo se considera la identificación de estos pacientes oncológicos con predisposición a cáncer como un componente habitual del manejo integral de cualquier paciente, sabemos que el ritmo ha ido un poco más lento. De tal forma que para el día de hoy tenemos reconocimiento de una serie de estudios epidemiológicos a nivel molecular donde se detallan las frecuencias de mutaciones principalmente en los dos genes más implicados en el síndrome de cáncer de mama ovario hereditario, que son los genes BRCA1 y BRCA2. De tal forma, hemos podido distinguir que nuestra población, si bien comparte ciertas características con lo reportado previamente, tiene sus propias particularidades. Y el reconocimiento de estas particularidades ha permitido que en el Instituto Nacional de Cancerología se formule la creación y el desarrollo de un programa de atención integral al paciente con cáncer hereditario, que tiene esta visión multidisciplinaria para poder identificar a estos pacientes, para poder darles un seguimiento adecuado y también para establecer las estrategias de prevención. El programa está como tal formulado como en la actualidad desde el 2016, lo cual ha permitido que para el momento actual tengamos más de 10,000 pacientes atendidos a través de la clínica y con a la par los pilares que distinguen a nuestra institución: áreas de investigación, áreas académicas con la formación de recursos humanos, tanto en residencias médicas, prioritariamente de genética clínica, como en áreas de pregrado, en la carrera de médico cirujano, de química, de biología, como en la formación de recursos humanos de posgrado, con un alto perfil de especialización a nivel molecular y epidemiológico. Y a nivel de investigación tenemos el orgullo de reconocer una línea de investigación, pues parteaguas también a nivel nacional, en donde se está caracterizando a nuestra población con este tipo de variantes patogénicas en genes de susceptibilidad. Hoy en día, el impacto de esta caracterización a nivel clínico, molecular, hereditario, epidemiológico, podremos ir viendo los frutos de esta identificación y de estas acciones que se establecen en los pacientes en el transcurso de los siguientes años, como hoy ya lo vemos en la dinámica que tenemos de la atención de los pacientes y las familias en la clínica de cáncer hereditario. De tal suerte que el día de hoy, en las siguientes 2 horas,
Tendremos el gusto de escuchar a personas que viven con entusiasmo la atención clínica, la investigación y la docencia para este grupo de pacientes en el programa que ustedes van a ver a continuación. En primer lugar, para mí es un gusto presentar al doctor Miguel Ángel Ramírez Otero. Él es químico de formación con una maestría en ciencias bioquímicas y que actualmente está en Italia en el Instituto Internacional de Investigaciones Oncológicas y está desarrollando una investigación vinculada al concepto de letalidad sintética y la reparación del DNA. El doctor Ramírez Otero es parte también de estas acciones colaborativas del programa de la Clínica de Cáncer Hereditario. Tuvimos la fortuna de que formara parte de nuestro grupo de colaboradores por 2 años aquí en las instalaciones del instituto y hoy está compartiendo este talento y esta pasión para la investigación en Italia. Entonces, él nos hablará de las implicaciones de este concepto de letalidad sintética, más allá de lo que hoy muchos de nosotros ya tenemos reconocido, ya tenemos estamos habituados, como son los inhibidores de PARP. Posteriormente, tengo el gusto de presentarles a la doctora Silvia Vidal Millán. Ella es médico de formación por la UNAM, es especialista en genética por el Instituto Nacional de Pediatría y reconocimiento por la UNAM. Ella es una persona que ha dedicado su carrera médica y científica al estudio del cáncer hereditario, reconociéndose a nivel nacional como una de las pioneras o como la pionera en este campo, y ella nos hablará de la experiencia clínica para el tratamiento que hoy nos permite reconocer este grupo de pacientes con cáncer de próstata. Posteriormente tendremos un intervalo donde podremos intercambiar preguntas, inquietudes de todos ustedes que nos acompañan y tendremos un segundo bloque donde estaremos hablando más del impacto que tienen las intervenciones que hacemos en el grupo de pacientes con esta predisposición hereditaria para el cáncer, con un proyecto que tiene como cuna el Instituto Nacional de Cancerología en la población de pacientes portadoras de mutaciones de genes en los genes de BRCA1 y BRCA2 que se sometieron a cirugías reductoras de riesgo y cómo esto tiene un impacto en su calidad de vida, a cargo de la doctora Juliana Sánchez. La doctora Juliana Sánchez Contreras es médico de formación por la UNAM. Ella es maestra en epidemiología también por la UNAM y está haciendo una experiencia muy sólida en el campo de investigación que nos va a presentar. Por último, y para cerrar con broche de oro, tenemos a la doctora Paulina Núñez Martínez. Ella es médico de formación, ella es especialista en genética, haciendo su especialidad en el Hospital Infantil Federico Gómez, y ella es parte del servicio, es adscrita a la Clínica de Cáncer Hereditario de este instituto, y ella nos hablará de una experiencia muy interesante que tuvimos de telemedicina en el asesoramiento genético en tiempos de pandemia. Como todos ustedes saben, la pandemia vino a romper los moldes de la interacción médico-paciente en donde estábamos habituados y el cáncer hereditario no es la excepción. Ella nos platicará de esta experiencia y cuáles pueden ser las expectativas para la aplicación de este tipo de conocimientos. Me encantará poder al final escuchar los comentarios de todos ustedes, tener una interacción muy dinámica, porque el propósito de este módulo es poder tener mucha inquietud, tener mucha posibilidad de pues decir, bueno, no lo sabía, me interesa el tema, y que cuenten con nosotros para poder hacer este espacio de diálogo, de conocimiento que se puede ir construyendo, no solo pues circunscrito a este módulo, sino también cuenten con nosotros en espacios posteriores. Sin más preámbulo, entonces le pido por favor al doctor Miguel Ángel Ramírez Otero que inicie su presentación. Muchas gracias. Y bueno, hoy quienes estamos involucrados en la atención de pacientes y la investigación, luchamos contra lo que no es obvio, en entender lo que no es obvio. Entonces, también mi gratitud para todos los que están en esta lucha.
Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien y pueden ver mi presentación? Muy bien, entonces damos comienzo con este bloque. Primero quiero agradecer a la doctora Rosa María por la invitación a este foro. Y sin más, quisiera hablarles muy brevemente voy a presentar una presentación que le he titulado Fronteras en la investigación sobre la letalidad sintética entre los genes BRCA1 y BRCA2 y otros genes de interés en oncología. Yo actualmente estoy trabajando en el Instituto FIRC de Oncología Molecular en Milán, Italia, y como ya lo mencionó la doctora Rosa María, por 2 años fui colaborador en el laboratorio en la clínica de cáncer hereditario del INCAN. Aquí nació, por supuesto, mi interés acerca de el cáncer hereditario y sobre todo entender los mecanismos moleculares subyacentes a estos tipos de cáncer y sobre todo a cuál es la función molecular de BRCA1 y BRCA2. Como todos sabemos, son genes implicados en la reparación de doble cadena del DNA, pero el laboratorio en el que trabajo actualmente ha sido pionero en caracterizar otras funciones de estos genes, sobre todo en la replicación. Es lo que les voy a hablar el día de hoy. Otro concepto antes de continuar es acerca de la letalidad sintética. La más conocida es la interacción entre BRCA1, BRCA2 y PARP, donde la letalidad sintética es cuando no tenemos un gen y no pasa nada en términos de viabilidad celular. Tenemos otro gen, si lo deletamos no pasa nada en términos de viabilidad, pero cuando deletamos ambos genes, las células mueren. Y este concepto ha sido ampliamente explotada, sobre todo en cánceres con mutaciones en BRCA1 y BRCA2, con el uso de inhibidores de PARP, como ya bien sabemos. Pero esto no es el fin de la historia. Para comenzar, permítanme un segundo. Quiero hablarles acerca un poquitito brevemente de la replicación. Como saben, es el mecanismo por el cual las células duplican su material genético, pero las células deben mantener una fidelidad durante la replicación y deben, sobre todo, durante la replicación va a haber obstáculos en el DNA, por ejemplo, daño al DNA, oxidación, metilación, alquilación, lesiones de entrecruzamiento, por ejemplo, causadas por daño por luz ultravioleta o cisplatinos que intercruzan las cadenas del DNA, pero las células han desarrollado mecanismos para sobreponerse a estos daños durante la replicación. Uno de estos mecanismos, aquí en rojo, primero, aquí les quiero mostrar una horquilla de replicación, una clásica horquilla de replicación, donde vemos el DNA parental y el DNA recién sintetizado. Y aquí les quiero representar en este hexágono rojo un daño al DNA, cuál sea la naturaleza de este daño. Un mecanismo por el cual las células conllevan o reparan, no reparan, sino pueden seguir replicando el DNA en presencia de estos daños. Es un mecanismo que se llama repriming, en el cual simplemente una enzima especializada pone un primer de DNA adelante de este daño y así la célula puede seguir polimerizando el DNA y la síntesis del DNA puede continuar con la rapidez que se requiere. Pero ¿cuál es el problema de este mecanismo que se llama repriming? Es que va a generar brechas en el DNA. Como se va a saltar este daño, se salta y va a generar un espacio, un gap en inglés, de DNA monocatenario, pero estos gaps pueden ser llenados después llenados, sintetizados, después de que termine la síntesis del DNA por mecanismos postreplicativos. Otro mecanismo es la síntesis tras lesión, en donde es reclutada enzimas especializadas, polimerasas especializadas que pueden acomodar en sus sitios catalíticos estos tipos de daños, por ejemplo, oxidaciones o alquilaciones en el DNA, y van a permitir, se sintetiza, aún existiendo este daño, y se sigue sintetizando el DNA. Y otro más interesante, necesito un poquito de imaginación para que vean lo que ocurre, pero se llama la inversión de la horquilla de replicación. En este caso, el DNA encuentra
durante el DNA, durante la síntesis del DNA, el replisoma se encuentra con un daño, nuevamente representado en rojo, y la hebra nueva que se está sintetizando se invierte formando esta estructura que algunos les llaman de patita de pollo, así le llaman, en donde el DNA recién sintetizado se invierte, y esto le da tiempo, primero, poner al daño en un contexto de doble cadena que se puede ser reparado, y le da tiempo a la célula, también le gana tiempo a la célula para que este daño pueda ser reparado. Pero ¿qué pasa aquí? Esta inversión de la horquilla de replicación, este fin que se observa aquí, parece una rotura de doble hebra, entonces tiene que protegerse. Pero entraré en más detalles en esto en la siguiente diapositiva. Solamente brevemente, un overview acerca de la síntesis tras lesión. Aquí un componente del replisoma que se llama pcDNA es ubiquitinado por algunas enzimas. Esta monoubiquitinación recluta algunos componentes como REP1, que interactúa con otros componentes de las polimerasas tras lesión, y eso permite ese reclutamiento, esa monoubiquitinación permite el reclutamiento de polimerasas tras lesión, que permite que se continúe la síntesis aún en presencia de daño. Todo esto para decir que hay muchos mecanismos para sobreponerse a los daños que se pueden encontrar durante la replicación. Y como les mencioné, nuestro laboratorio desde hace más de 10 años identificamos estos fenotipos donde BRCA1 y BRCA2 juegan un papel muy importante. Uno de ellos, aquí les quiero presentar, y cómo nos hemos dado cuenta de ellos a través de la visualización directamente del DNA cuando factores como BRCA1 o BRCA2 no están presentes. Aquí les presento una microscopía electrónica de molécula única del DNA. Aquí vemos una horquilla de replicación, el DNA parental y las dos hebras hija. Esta es una hebra normal. Pero, ¿qué pasa? Se ha descrito perfectamente que en casos de estrés replicativo, esto es cuando hay algún daño en el DNA y esto reduce la velocidad de replicación, una de las primeras cosas que suceden es que se invierte la horquilla de replicación, como lo mostré en la diapositiva anterior, pero esto se ha podido llegar a la conclusión de que existen esas estructuras a través de la visualización directa de estas mismas estructuras. Aquí vemos una hebra parental de DNA, las dos hebras hijas, pero sobre todo la hebra que se ha invertido. Pero ¿qué pasa? Les mencioné que este extremo se parece a una rotura de doble hebras, entonces tiene que protegerse. Cuando se encuentra un daño, el primer cosa que sucede es que existe esta inversión de la horquilla de replicación. En nuestro laboratorio hemos contribuido a identificar diversos factores, entre ellos SMARCAL1, CERAMB3, HLTF, que van a contribuir a la formación de esta inversión en la horquilla de replicación. Cuando no tenemos estos factores, no se forma este tipo de estructuras. Pero como les mencioné, este extremo, esta horquilla invertida, tiene que protegerse. Por ejemplo, es cubierta con RAD51, y quien carga RAD51, BRCA2. Entonces, por ejemplo, cuando no está presente BRCA2 que cargue RAD51, estos extremos quedan desprotegidos, y nucleasas, por ejemplo, se ha descrito MR11, ZIP, DNA2, que van a empezar a procesar y a degradar ese DNA recién sintetizado, y esto al final de cuentas va a llevar a una inestabilidad genómica, porque puede romper el DNA. Esto puede llevar a rupturas de doble cadena, o pueden, por otros mecanismos, conllevar a la muerte celular. Entonces, el primer fenotipo que quiero describir el día de hoy es cuando no está presente BRCA1 y BRCA2, no existe esta protección de estas horquillas inversas de replicación. Eso va a conllevar a una actividad excesiva por ejemplo, de MR11, y eso va a conllevar a inestabilidad genómica. Esos son uno de los efectos de BRCA1 y BRCA2 durante la replicación. Otro efecto de BRCA1 y BRCA2 durante la replicación es algo que se ha escrito recientemente, que es el fenotipo supresor de estos gaps o brechas
en el DNA. Aquí les quiero presentar una horquilla de replicación en células deficientes en BRCA1. Y aquí, de nueva cuenta, a través de la observación directa de estas horquillas de replicación a través de microscopía electrónica. Estos son una imagen de un artículo que recientemente publicamos en colaboración con investigadores de la Universidad de Columbia. Aquí podemos observar cómo se observa esto por la densidad de la horquilla de replicación. Cuando se ve gruesa es DNA de doble cadena, pero va a haber espacios que se ven más no tan gruesos, como por ejemplo esta hebra que vemos aquí, y esos son regiones de DNA de monocatenario. Ese fenotipo se ha observado solo cuando no está presente, por ejemplo, BRCA1, y también lo hemos observado nosotros cuando no está presente BRCA2. Pero una de las cuestiones es por qué cuando BRCA1 no está presente se forman esas brechas en el DNA, que obviamente pueden, si no son procesadas correctamente, pueden formar daños de doble cadena que resultan ser tóxicos para la célula. Entonces, si hay daños, esos pueden ser reparados eficientemente si todos los factores requeridos están presentes, pero una de las funciones es la inversión de la horquilla de replicación, pero como ya les mencioné, puede ser una puerta de entrada para una sobreprocesamiento por nucleasas que tienen otra función y deben de estar siempre mantenidas a la raya. Otra funciones, el repriming, poner primers adelante de este daño para poder mantener una velocidad de replicación adecuada, pero si estos mecanismos no están presentes, va a conllevar a una muerte celular. Pero las células han desarrollado también mecanismos para sobreponerse a todos estos daños. Uno de ellos es la síntesis traslesión, que las células deficientes en BRCA1 y también en BRCA2 se ha descrito desarrollan estas DNA de monocatenario. Esas brechas que se forman deben ser rellenadas y una vía encargada de rellenar ese DNA para mantener su integridad es la síntesis traslesión. Entonces, como ya les presenté, por ejemplo, cuando no está presente BRCA1 o BRCA2, va a ocurrir una replicación, pero esa replicación va a ocurrir con brechas, con gaps, como lo he mostrado en esta microscopía electrónica, pero las células, existen modelos celulares deficientes en BRCA2. Entonces es posible que las células puedan vivir sin BRCA2. ¿Y por qué? Porque existen las células deficientes en BRCA2, tienen mecanismos para llenar estas brechas que se forman. Una de nuestras teorías es que recientemente hemos demostrado es que estas brechas son llenadas por polimerasas de la síntesis traslesión. Como ya les mencioné, se han desarrollado inhibidores que bloquean la interacción de REP1 con estas polimerasas. Y obviamente, como ya les mencioné, las células deficientes en BRCA1 y BRCA2 dependen de la síntesis traslesión para sobrevivir. Entonces, si quitamos esta síntesis traslesión en células que ya carecen de BRCA2, hipotetizamos que las células se van a morir. Entonces, esto es una interacción de letalidad sintética que recientemente hemos comprobado. Aquí les puedo mostrar un modelo preclínico en vivo, en células tumorales, en ratón, donde fueron inyectados con células tumorales deficientes en BRCA1. En el vehículo, el tumor crece en función del tiempo, como es esperado, pero cuando son tratados con un inhibidor de la síntesis traslesión, los tumores básicamente se mantienen a raya. Y esto depende completamente de la función de BRCA1, que les dije que es la formación de estos gaps, de estas brechas, porque cuando esta línea celular deficiente en BRCA1 es reconstituida con BRCA1, los tumores siguen creciendo. Y también como una comprobación adicional que las células deficientes en BRCA1 y BRCA2 dependen de la síntesis traslesión para vivir, y esto es debido a la formación de gaps, también lo hemos observado directamente con microscopía electrónica. Aquí les muestro una horquilla de replicación de células deficientes en BRCA1, tratadas con este inhibidor que se llama JHR06. Es una molécula actualmente en investigación
preclínica. Aquí podemos observar nuevamente estos espacios delgaditos en el DNA que se han interpretado como espacios o brechas de DNA monocatenario. Y finalmente, otra interacción de sintalidad sintética que se ha descrito es, nuevamente, ¿no? Tenemos las células que carecen de BRCA2, van a llevar a cabo la replicación, pero va a ocurrir con gaps, con estas brechas de DNA. Como ya les he mencionado, dependen de una función que se llama repriming, llevada a cabo por esta enzima que se llama Primpol, pero esas brechas son llenadas después de que se haya llevado a cabo la replicación por la síntesis traslesión, con polimerasas especializadas de baja fidelidad, obviamente muy proclives a cometer errores, a cometer mutaciones, pero esas brechas de DNA tienen que ser llenadas para evitar la inestabilidad genómica. Pero a través de todos estos mecanismos, las células deficientes en BRCA2 van a sobrevivir. En un artículo bastante interesante del 2015 se describió que las células deficientes en BRCA2, cuando otra enzima, otra polimerasa tras lesión que se llama POLQ es eliminada, las células se van a morir. Entonces, esta interacción sintética puede ser explotada farmacológicamente. Nosotros, en nuestro grupo de investigación, nosotros queremos entender cuál es el mecanismo molecular detrás de esta interacción de letalidad sintética en BRCA2 y POLQ, pero nosotros hipotetizamos que las células deficientes en BRCA2 van a sintetizar su DNA con estos gaps que ya les mostré, y POLQ, además de la síntesis tras lesión, va a ser encargado de llenar estos gaps que se dejan. En este sentido, POLQ es una enzima bastante interesante porque se encuentra sobreexpresada en diferentes tipos de cáncer y sobre todo aquellos que carecen de BRCA1 y BRCA2. Entonces también estos tipos de tumores pueden ser, más bien requieren de la función de POLQ para sobrevivir, lo que lo hace un target bastante atractivo. Y en ese sentido se han ya comenzado a desarrollar inhibidores selectivos de esta enzima que han demostrado en estudios preclínicos ser bastante selectivos. Por ejemplo, aquí les muestro una curva de viabilidad en células wild type y aquellas que carecen de BRCA2, donde podemos ver que las células wild type son insensibles a este inhibidor específico de POLQ, mientras que las células deficientes en BRCA2 mueren en modelos in vivo. En este modelo, en células deficientes de BRCA1, los tumores van a crecer en función del tiempo, mientras que aquellos que son tratados con este inhibidor de POLQ permanecen sin crecimiento. Pero más interesante aún de esta molécula es que es útil aún en casos cuando son en tumores que son resistentes, por ejemplo, a olaparib o a carboplatino. Esta molécula siguió siendo tóxica en modelos de cáncer, en organoides derivados de cáncer de próstata. Como les mencioné, nosotros estamos estudiando cuál es a pesar de que ya se ha demostrado que esta molécula funciona, especialmente en aquellos casos cuando existe una deficiencia de BRCA1 y BRCA2, pero aún no se entiende cuál es este mecanismo molecular y sobre todo esta hipótesis de las cuales les he hablado no está comprobada. Pero estamos por someter 2 artículos donde damos pistas acerca de este mecanismo molecular. Y finalmente, solamente quiero daros unas sencillas conclusiones, solo para home take messages. Solo para recordarles que los genes BRCA1 y BRCA2 tienen funciones más allá de la reparación del daño a doble cadena, que es algo que nos enseñan en la escuela y tenemos muy arraigado, pero hoy quiero que se lleven a casa que las funciones de estos 2 genes van más allá y tienen una función muy importante durante la replicación. Uno de ellos, ya los dos se los mostré, les presenté evidencia donde, por ejemplo, limita la función de las nucleasas. También cuando estos genes no están presentes, se sintetiza nuevo DNA, pero con gaps, con brechas de DNA que deben ser reparados. Pero afortunadamente
y gracias a la investigación, esos fenotipos debidos a la ausencia de BRCA1 y BRCA2 pueden ser explotados farmacológicamente y sobre todo para aquellos cánceres con una utilidad, o se espera que tengan una utilidad para aquellos cánceres con mutaciones BRCA1, en BRCA1 y BRCA2. Por ejemplo, el desarrollo de inhibidores de la síntesis traslesión. Aquí les presenté esta molécula JHR06 y también en el desarrollo de inhibidores de esta polimerasa que se llama PolQ, con esta molécula ART de una empresa que ha sido fundada solamente para estudiar nuevos agentes farmacológicos con utilidad que impactan directamente en el daño del DNA. Esta es una empresa que se llama Artrios y esta es una de sus primeras moléculas de las cuales han empezado a hacer investigación preclínica, pero les aseguro que este año y los años siguientes vamos a estar escuchando mucho acerca de, por ejemplo, inhibidores de PolQ. Pero con esto quiero concluir. Muchísimas gracias. ¿Tienen preguntas al final del siguiente bloque? Seré muy feliz de responderlas. De otra manera, les dejo la información de mi contacto. Muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias por estar conectados a esta reunión un poco atípica. La verdad es que extrañamos mucho verlos aquí en el auditorio o en algún otro auditorio del país, pues teniendo estas charlas donde podemos aportarles un poco de lo que nosotros hacemos en la Clínica de Cáncer Hereditario, donde prácticamente pues vemos todos los síndromes de cáncer hereditario que se conocen hasta el momento, siendo pues nuestros principales razones de consulta cáncer de mama y ovario. Sin embargo, pues hoy voy a platicarles acerca de cáncer de páncreas hereditario, que por supuesto no es menos importante y de hecho pues es uno de los tumores que actualmente también ha tenido mucha importancia y no por eso pues es una de las causas por las cuales le cambiaron incluso el nombre a las guías de NCCN recientemente. Y ahora también incluyen al cáncer de páncreas en el nombre de estas guías en sí. Entonces, bueno, a manera de generalidades, sabemos que el adenocarcinoma ductal de páncreas va a ser la histología más común que nos van a reportar en estos pacientes. Se conocen varios factores de riesgo para la presencia de esta neoplasia que pueden ser antecedentes familiares de la misma enfermedad, algunos síndromes que ya se conocen como de predisposición a cáncer de páncreas, el antecedente que los pacientes hayan padecido pancreatitis una o repetidas veces, que tengan diabetes, sobrepeso, obesidad y tabaquismo. En el año 2005-2006 se realizó un estudio que es el Atlas del Genoma del Cáncer, en el cual se analizaron varios tipos de tumores a nivel somático y pues cáncer de páncreas fue uno de estos tumores que se ingresó a este Atlas del conocimiento del genoma del cáncer. Aquí se analizaron los tumores de 150 pacientes con este diagnóstico y encontraron que el 93% de ellos tenía mutaciones somáticas en el gen KRAS. Otros de los genes que se encontraron a nivel somático fueron también mutados en CDKN2A, TP53 y SMAD4. En cuanto a la epidemiología del cáncer de páncreas, pues bueno, sabemos que es la 12ª causa de cáncer a nivel mundial en hombres y mujeres y que su letalidad pues es bastante alta, está en el lugar 7 de causa de muerte de cáncer. Esta es una gráfica que nos muestra que en Estados Unidos en el año 2021 se diagnosticaron 60.430 casos de cáncer de páncreas y el estimado de muertes que hubo en el mismo año fue de 48.220. Entonces, como podemos ver, en realidad sí es una neoplasia bastante letal y va a tener una sobrevida aproximada de 10.8 a los 5 años de diagnóstico.
En nuestro país, este cáncer representa el 12º cáncer más frecuente, con 4.849 nuevos casos en ambos sexos, y representó la 7ª causa de cáncer, causa de muerte por cáncer, con 4.475 casos. En genética, nosotros clasificamos los tumores en esporádicos, familiares y hereditarios. Los esporádicos van a ser aquellos donde casi siempre vamos a ver solo casos únicos, van a tener una edad esperada para el diagnóstico, van a tener factores de riesgo como los que mencionamos al principio, y en realidad no muestran ningún patrón de herencia conocido. En el caso de los familiares, van a ser 2 o más casos en la familia, con una edad esperada para los tipos de cáncer de los cuales estemos hablando. Comparten estilos de vida, por lo general los pacientes van a tener las mismas costumbres o los mismos estilos de vida que pueden ser de alto riesgo para cáncer. No van a presentar un patrón de herencia mendeliano, y en general sí se recomienda que este tipo de pacientes tengan una valoración por un genetista o una clínica de cáncer hereditario, ya que para los pacientes pues es tranquilizador el saber que aunque hay varios tipos de cáncer en la familia, no es algo que se esté heredando, sino que se trata de un patrón familiar. Y en el caso del cáncer hereditario, que es aproximadamente el 10%, la mayoría de los síndromes que vamos a ver van a tener una transmisión autosómica dominante. Esto quiere decir que vamos a dar un riesgo de 50% para la descendencia o familiares de primer grado del paciente que tenga el diagnóstico. Vamos a tener también la presencia de múltiples casos en la familia que pueden ser del mismo tipo de cáncer o de otros tipos de cáncer, pero que estén asociados a la misma alteración o mutación genética. Una de las características también que vamos a ver en este tipo de cáncer es que va a ser a una edad más temprana de lo que normalmente lo veríamos en los casos esporádicos, y puede ser también que los pacientes presenten más de un primario a lo largo de su vida. Entonces, una vez que tenemos la sospecha de que nuestro paciente puede tener un síndrome de cáncer hereditario, ¿qué criterios son los que tomamos para hacerle pruebas moleculares? Pues en general van a ser individuos que tengan familiares de primero o segundo grado con una variante patogénica o probablemente patogénica ya conocida para uno de estos genes de susceptibilidad a cáncer. Van a ser también aquellos individuos que cumplan criterios de síndromes de cáncer hereditario, que hayan tenido previamente una prueba limitada, es decir, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen sospecha de síndrome de cáncer de mama, ovario y páncreas hereditario, donde haya sido limitado el estudio a solamente estudiar los genes BRCA1 y 2, o que hayan tenido ausencia de el análisis de grandes rearreglos, es decir, de lesiones o inserciones grandes. Y en estos casos lo que se sugiere es solicitar un panel multigenes. Como más adelante vamos a ver, ciertamente BRCA1 y 2 son de los genes que normalmente estamos asociando a este tipo de cáncer de páncreas hereditario. Sin embargo, pues no son los únicos que se han reportado. También mutación identificada en una prueba molecular de tumor, es decir, cuando ustedes como oncólogos solicitan pruebas en el tumor y les reportan mutaciones somáticas, estas pueden tener alguna implicación clínica si también se identifica a nivel germinal. Dentro de los reportes que les entregan los laboratorios, generalmente les dicen o les comentan si esa alteración ya se ha reportado también a nivel germinal o si ese gen tiene alguna implicación a nivel germinal en ese paciente para que se pueda buscar, ya sea de forma dirigida en él y en el resto de la familia. También, pues, otra cosa que tomamos en cuenta es que la prueba pueda ser de ayuda para la toma de decisiones en el tratamiento sistémico o quirúrgico. En este caso de cáncer de páncreas, pues vamos a hablar básicamente del tratamiento sistémico que puede tener la importancia de conocer esta información. También, pues, individuos que cumplan criterios de síndromes de predisposición a cáncer de mama hereditario diferentes a BRCA1 y 2, como por ejemplo el síndrome de Li-Fraumeni, donde sabemos que, pues, aunque tenemos algunos tumores que son muy clásicos de esta enfermedad,
prácticamente cualquier órgano puede verse involucrado en este tipo de pacientes. También pacientes con síndrome de Cowden o síndrome de Lynch, donde ya se tienen muy bien identificados los criterios diagnósticos de estos síndromes y pues en la mayoría de los casos también tenemos identificados los tipos de tumores que pueden estar implicados en ellos. También pues es importante tomar en cuenta la historia personal y familiar de cáncer de mama, ovario, páncreas, próstata y o colorectal en nuestro paciente. Entonces, bueno, como les mencioné, recientemente el nombre de estas guías NCCN cambiaron de solamente riesgo de cáncer de mama ovario hereditario, ahora también a considerar páncreas hereditario. En esta guía nos dice qué pacientes son los que tienen que ser enviados a la clínica de cáncer hereditario a una valoración por genética. Y en estas guías, pues no es muy complicado porque prácticamente todo paciente que tenga un diagnóstico de cáncer de páncreas exócrino tiene que ser enviado a una valoración por genética. No importa la edad a la que haya sido diagnosticado y tampoco importa si tenga o no antecedentes heredofamiliares oncológicos. Únicamente por tener el diagnóstico de un cáncer de páncreas exócrino, es un paciente candidato a ser valorado por la clínica de cáncer hereditario. Y en las guías de tratamiento de esta enfermedad también refieren que este tipo de pacientes se les debe realizar una prueba para buscar mutaciones germinales una vez que se hace este diagnóstico. Y en aquellos pacientes con enfermedad metastásica también sugieren que se busque una mutación germinal o que se hagan estas firmas moleculares de tumor, donde también nos van a decir si alguno de estos es o puede ser accionable de que pueda ser también a nivel germinal la mutación. Entonces, en ambas guías se sugiere que a estos pacientes se les haga este estudio molecular buscando alteraciones o mutaciones germinales. ¿Qué hacemos con este tipo de pacientes en la clínica de cáncer hereditario? Bueno, pues inicialmente nosotros somos un servicio no de primer contacto con los pacientes. Somos un servicio interconsultante y dependemos completamente de que el oncólogo sea el encargado de sospechar que está ante un síndrome de cáncer hereditario. En este caso, pues básicamente van a ser todos los pacientes que ustedes vean que tengan este diagnóstico de cáncer de páncreas, sin importar, como les mencioné, si hay o no antecedentes familiares ni la edad del paciente. Entonces, inicialmente realizamos una historia clínica convencional, como la que se realiza en cualquier otro servicio, y la parte central o medular de nuestra historia clínica generalmente es una genealogía completa. Completa quiere decir que tenga al menos consignadas 3 generaciones, individuos sanos y enfermos, y si se tiene pues la posibilidad de conocer los diagnósticos de familiares que hayan tenido cáncer, se consigna el diagnóstico y la edad a la que fue diagnosticado y la edad actual o de fallecimiento, dependiendo del caso. Se da un asesoramiento preprueba por sospecha de un síndrome de cáncer hereditario, se le hace firmar al paciente un consentimiento informado y se toma una muestra generalmente de sangre periférica. Posteriormente, el paciente asiste a un asesoramiento de resultado, donde pues básicamente vamos a tener 3 tipos de resultado, que es un resultado negativo, un resultado que es una variante de significado clínico incierto y que a veces puede representar pues un verdadero problema y dolor de cabeza tanto para nosotros como para los pacientes, porque en general los pacientes van a preferir tener o un resultado negativo o un resultado positivo que les explique el por qué les está sucediendo esto. Entonces, el tener estas variantes de significado clínico incierto, a veces es un verdadero reto poder incluso darles el asesoramiento para que les quede claro, primero, qué es lo que significa esta variante de significado clínico incierto. Y una vez que ya tenemos este asesoramiento, tenemos que darle un seguimiento semestral o anual a nuestro paciente para poder darle una reclasificación en algún momento. Es a veces bastante complicado esta reclasificación porque puede tardar desde meses hasta años. Entonces, afortunadamente la mayoría de ellas casi resuelven hacia reclasificarse a lo negativo, pero no lo podemos dar por hecho y el paciente tendrá que seguir con nosotros en constante seguimiento hasta que estas variantes se puedan reclasificar.
Y pues el otro resultado que podemos darles es de una variante patogénica, donde vamos a explicarle que seguramente van a existir riesgos de segundos primarios, que van a existir riesgo de que otros miembros de su familia puedan ser portadores de esta misma variante patogénica, y vamos a poder ofrecerle estudios de extensión a otros familiares, iniciando por sus familiares de primer grado, porque son donde vamos a estar ya seguros de que el 50%, más bien de que tendrán el 50% de riesgo de tener la misma variante patogénica que se haya encontrado en el paciente. Se le ofrece seguimiento estrecho, tratamiento dirigido, en este caso si está disponible, y medidas de reducción de riesgo. En el caso de los pacientes con cáncer de páncreas, en la mayoría de ellos estas medidas de reducción de riesgo no van a ser posibles debido a que la mayoría de ellos nos van a llegar pues en etapas muy avanzadas de la enfermedad, casi todos metastásicos. Entonces, estas medidas de reducción de riesgo más bien aplicarán para sus familiares que en ese momento estén sanos, y dependerá, por supuesto, del síndrome del cual se esté hablando en ese momento. En cuanto a las alteraciones que podemos ver a nivel germinal en estos pacientes con cáncer de páncreas hereditario, pues pueden ser en diversos genes, donde ya se conocen pues básicamente la forma de herencia y el tipo de síndrome que nos puede dar como resultado. Entonces, dentro de los primeros que se ve o donde hay mayor riesgo de tener esta enfermedad es en el gen STK11, que está involucrado en el síndrome de Peutz-Jeghers, CDKN2A, que está involucrado justo en este síndrome de melanoma páncreas hereditario, los genes mismatch repair, que son los asociados al síndrome de Lynch, el gen ATM, que también está asociado con diferentes tipos de cáncer, los genes BRCA1, BRCA2 y PALB2, que están asociados con este síndrome de cáncer de mama, ovario y páncreas hereditario, y el cáncer de páncreas familiar, donde podemos ver que hay de 1 a 2 familiares, además de nuestro paciente que está afectado, y que pues en algunas guías lo toman como un cáncer de páncreas familiar, sin conocerse aún el gen responsable. Y bueno, nada más un resumen de lo que muy bien ya nos explicó el doctor Otero, pues es esto de la letalidad sintética. Esta imagen es no nada reciente, pero a mí me gusta mucho porque explica de manera muy clara a qué se refiere esto de la letalidad sintética. Entonces, en células normales, tenemos que los genes BRCA están básicamente involucrados en la recombinación homóloga para la reparación de nuestro ADN, y PARP está en la reparación de escisión de bases. Entonces, cuando ambos están funcionando adecuadamente, van a llevar a cabo una reparación de nuestro DNA sin ningún problema. Cuando tenemos células que tienen mutación en alguno de estos genes BRCA, pues mientras PARP esté funcionando, también se va a llevar a cabo una reparación y la célula va a continuar igual con su vida normal. Cuando tenemos la posibilidad de dar un inhibidor de PARP en células que tienen este BRCA normal, pues esta reparación también vemos que se puede llevar a cabo. Y en células, por ejemplo, donde tenemos ahora sí BRCA mutado, que son estos pacientes que tienen de forma germinal la mutación en BRCA y damos un inhibidor de PARP, esta reparación ya no se puede llevar a cabo y van a llevar a la célula a muerte. También, como ya nos explicó el doctor Otero, pues es muy importante que nosotros podamos conocer cuáles son los genes involucrados que están en estas vías de reparación. Como se pueden dar cuenta, no solamente BRCA1 y 2, él ya nos habló de otros genes que están involucrados, son los responsables de poder llevar a cabo la reparación de esta ruptura de doble cadena en nuestro ADN. Hay otros genes que están involucrados y que seguramente en algún momento, como el doctor nos mencionó, van a convertirse también en posibles blancos terapéuticos, inclusive en los que ya tenemos conocidos hoy día, que son estos inhibidores de PARP. Seguramente también están actuando cuando alguno de estos otros genes que están en la vía también está mutado, no necesariamente tienen que ser BRCA1 y 2. Si hay mutaciones seguramente en PALB2, por ejemplo,
también van a poder actuar estos inhibidores de PARP para poder llevar a estas células a muerte. Y bueno, ahora les voy a comentar acerca de un estudio que estamos llevando a cabo en colaboración con estas otras dos instituciones, que es el ABC y el Instituto de Nutrición, con el fin de saber la estimación de la prevalencia de mutaciones germinales en estos genes BRCA1 y 2 y otras mutaciones asociadas con cáncer de páncreas hereditario. Esto lo estamos realizando con un panel comercial de 84 genes y hasta enero de este año se habían incluido, solamente les voy a hablar de los datos de cancerología, 20 pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas, de los cuales pues 9 eran varones y 11 mujeres. Las edades de nuestros pacientes fluctuaron del más joven de 44 años y el mayor de 77 años. 12 de estos pacientes tenían antecedentes heredofamiliares oncológicos en diferentes grados y encontramos que en 3 de ellos había variante patogénica o probablemente patogénica en los genes BRCA2, CDKN2A y MUTIH. 5 pacientes presentaron variantes de significado clínico incierto y en 12 de ellos se reportó el panel negativo. Y bueno, estos son los ejemplos de las genealogías que les comento que realizamos en todos los pacientes que nos llegan a la clínica, donde al menos ponemos 3 generaciones, como les digo, individuos afectados y sanos. Si recuerdan la nomenclatura del árbol genealógico, podemos ver mujeres, hombres, cuando están rellenos o tienen alguna acotación, son individuos que están afectados. En este caso es una mujer de 62 años con el diagnóstico de cáncer de páncreas metastásico a hígado y un hermano con el antecedente de un cáncer que la paciente no estaba muy segura si había sido de próstata o de vejiga y que falleció a una edad temprana. Tiene pues este resto de hermanos que aparentemente están sanos, 4 hijos y nietos. Y en este paciente fue donde se identificó la variante patogénica en MUTIH, que bueno, tradicionalmente hemos aprendido que MUTIH es un gen que vamos a encontrar alterado en cáncer de colon hereditario, en pacientes que tienen poliposis atenuada y que está asociado principalmente a mutaciones en ambos alelos de este gen. Sin embargo, pues con los estudios que hemos realizado y los que se han reportado también en la literatura, sabemos que ya no es necesario que ambos alelos estén mutados para que estos pacientes tengan fenotipos malignos. La otra paciente fue una paciente que a los 54 años tuvo un cáncer de recto localmente avanzado y a los 56 años se le detectó el cáncer de páncreas y tiene como antecedente un hermano con un cáncer de mandíbula a los 62 años, vive de 63, no está especificado el tipo de cáncer. Y como antecedentes por rama materna tiene esta tía y esta prima con cáncer de mama y esta otra tía con cáncer de hueso. La paciente tampoco especificó muy bien qué tipo de cáncer fue el que tuvo, si era metastásico o si era un tumor primario. Y en esta paciente lo que se detectó fue la variante patogénica en CDKN2A. En estos pacientes también estamos aprendiendo muchas de las manifestaciones que pueden llegar a tener los genes mutados, porque bueno, en realidad cáncer de recto con CDKN2A es una sorpresa que nos estamos llevando. Con páncreas, ¿no? Es uno de los que esperamos que sí esté mutado, pero con este segundo primario que tuvo la paciente, pues es una sorpresa que nos lleva. Y la tercera paciente que tuvo la alteración o la variante patogénica es una paciente que después de los 60 años también se le diagnosticó con un cáncer de páncreas. Y como pueden ver, la mamá tuvo un cáncer de mama, también joven, y el papá tuvo un cáncer de próstata a los 65 años. Ambos ya fallecieron, no tenemos manera de corroborar de qué lado pudo haber venido la alteración. Y en esta paciente se reportó la variante patogénica en BRCA2. Entonces, bueno, de esa manera es como estamos abordando a estos pacientes con cáncer de páncreas hereditario. Y perdón, pero no pude mejorar cómo se vieran estas tablas, pero bueno, son estudios que se están llevando a cabo en pacientes con el diagnóstico de cáncer de páncreas, pero bueno, aquí pueden ver la bibliografía,
Y se están llevando a cabo estos ensayos clínicos con diferentes medicamentos en los cuales están como monoterapias y en algunos otros casos están combinados con quimioterapia. Entonces, en algunos de ellos llama la atención que no necesariamente tienen que tener como regla los genes BRCA mutados. Incluso en alguno de ellos mencionan que están tomando en cuenta que tengan ATM mutado o que no tengan ninguno de estos genes mutados y están pues haciendo estos ensayos clínicos con estos pacientes con cáncer de páncreas. Y bueno, a manera de conclusión, la mayoría de estos ensayos clínicos pues están reclutando a los pacientes basados en los subtipos patológicos. Desafortunadamente, no solamente en nuestro medio, sino en otros lugares, es un poco complicado debido a los costos el poder hacer estas firmas genómicas en los tumores. Y pues como ya vieron en las guías, es una cosa que se recomienda realizar en todos los pacientes que sean detectados con este diagnóstico. El hacer el análisis de estos genes BRCA, ya sea en línea germinal o somática, como parte de los criterios de selección, es algo importante. Sin embargo, pues como pudimos ver, no solamente son los únicos genes que pueden tener alteraciones, puede haber otros genes que pueden estar en la misma vía o incluso genes que pueden tratarse de otras vías diferentes, pero que en algún momento también podrán servir para hacer clasificaciones o ensayos de algunos otros fármacos. Como vimos, también en solo algunos de ellos se realizan estas pruebas de biomarcadores como criterios de inclusión, generalmente es por el costo que tiene hacer estas pruebas. Y pues PARP, como también ya nos indicó el doctor Otero, pues tiene mecanismos de acción más allá de los genes BRCA. Se necesita, por lo tanto, hacer más investigación sobre los mecanismos moleculares de estos inhibidores de PARP y realizar también más ensayos clínicos sobre la aplicación que pueden tener estos en cáncer de páncreas, ya sea con mutaciones en BRCA o en algunos otros genes de la vida. Y pues esto tendrá como base o poder avanzar en el campo de la terapia de inhibición de estos inhibidores de PARP y también mejorar cómo se debe seleccionar a los pacientes para que tengan unos muchos mejores resultados en cuanto a la sobrevida, ya que como sabemos, pues este es uno de los cánceres más agresivos e invasivos. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tener un espacio para preguntas, por favor. Entonces le pedimos a la doctora Silvia Vidal, si es tan amable de pasar por favor a la mesa, y al doctor Miguel Ramírez Otero, si es tan amable también de estar en la mesa virtual para que podamos tener este espacio de discusión. Y bueno, pedirles a todos nuestros amables asistentes a este módulo que por favor tengan también listas sus preguntas, sus comentarios para nuestros ponentes. A mí me gustaría empezar con preguntas en el orden de la presentación para el doctor Ramírez respecto a poder enfatizar entonces cuáles son las perspectivas clínicas que podríamos entonces poder pues visualizar para estos nuevos inhibidores, tanto de la reparación tras lesión como de la POLQ, en el ámbito de tratar, en el ámbito de ofrecer otro grupo de medicamentos vinculados a la letalidad sintética. ¿Cuáles podrían ser estas perspectivas? Sé que lo mencionó, doctor, pero también es importante que lo podamos enfatizar. ¿Me escuchan correctamente? Adelante, doctor. No, las perspectivas, como ya también lo mencionó la doctora Silvia Vidal, son bastantes. Entonces, primeramente necesitamos entender mejor cuál es la función molecular de los genes BRCA1 y BRCA2, porque, como ya lo mencionó también la doctora Vidal, tiene una función central durante la reparación de la ruptura de doble cadena, durante
reparación por recombinación homóloga, pero como les mostré durante mi presentación, tienen otras funciones que van más allá de esta función clásica durante la reparación, que también involucra la replicación del DNA. Pero sobre todo se hace falta, con perspectiva, realizar más investigación encaminada a entender estos mecanismos moleculares subyacentes, porque de esta manera podemos identificar y proponer nuevas dianas terapéuticas que puedan tener una letalidad sintética con BRCA2. Por ejemplo, antes no se pensaría hablar de que existe una reparación, una letalidad sintética entre genes de reparación y BRCA2 porque eran una letalidad sintética entre genes de replicación y de reparación del DNA porque se consideraban que eran mecanismos completamente independientes y hoy sabemos que son más bien convergentes. Nada sirve hoy en día realizar más investigación encaminada a identificar nuevas dianas terapéuticas que sean sintéticamente letales con BRCA2, pero sobre todo hacer una validación, ya sea tanto in vitro como en vivo. Muchas gracias, doctor. Y en este sentido, ¿qué tan lejano o cuál sería tu pronóstico para empezar a ver estos ensayos ya en fases clínicas? Parece que podría resultar bastante prometedor un ensayo, a lo mejor con la historia que tenemos ya de los inhibidores de PARP, donde tenemos pues la utilización de estos biomarcadores como las mutaciones o las variantes patogénicas germinales de BRCA1 y BRCA2 y otros genes de la vía en cáncer de ovario con recurrencia, ahora en cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, en cáncer de páncreas, como también ya lo pudimos revisar previamente. ¿Cuál sería tu pronóstico? ¿En qué paso vamos para poder ver o empezar a ver este tipo de evidencia? Sí, no, están a la vuelta de la esquina y les quise presentar estos dos historias muy particulares porque son historias de éxito, los inhibidores de la síntesis tras lesión y los inhibidores de POLQ, porque los estudios clínicos, las historias preclínicas ya fueron publicadas. Hay evidencia de que funciona, hay evidencia que son sintéticamente letales en tumores y células mutadas en BRCA1 y BRCA2. Lo siguiente, obviamente, es probar su efectividad clínica, donde este año van a ser, yo creo que van a iniciar al menos con los inhibidores de POLQ. Este año definitivamente veremos y escucharemos mucho de estos inhibidores, porque estoy casi seguro que este año, si no el siguiente, ya empezarán estudios clínicos, al menos en el caso de los inhibidores de POLQ. En los inhibidores de la síntesis tras lesión va un poco rezagado, pero en este año, el siguiente año, más tardar, yo creo que también empezaremos a escuchar de ellos. También recientemente han sido publicados diversos artículos tratando de identificar estas dianas de letalidad sintética con BRCA2, pero falta validar todavía estos blancos y estos genes que se han encontrado. A estos faltará, no sé, unos 3, 4 años para empezar a comenzar estudios clínicos de fase 1. Entonces todavía queda un camino largo para tener ya en la clínica inhibidores que exploten esta letalidad sintética. Muchas Pero vamos a gracias. ver. Sí, perdón, doctor. No, termino mi intervención, gracias. En el público hay una inquietud para usted. Refieren que en uno de los estudios que nos comentó en su presentación no existe la proteína BRCA2, pero la pregunta está enfocada si hay información del comportamiento del fenómeno para las mutaciones más comunes en los genes BRCA. Nuevamente, estos fenotipos que hemos observado es cuando la proteína se encuentra, son modelos preclínicos donde las proteínas están completamente ausentes. En esos estudios preclínicos de investigación básica, no se ha jugado tanto con los efectos de las mutaciones, porque bien sabemos, algunas mutaciones se comportan de diferente manera, pero ya, por ejemplo, a nivel del paciente, pues sobre todo a nivel de respuesta farmacológico. Pero en estos estudios solo se ha estudiado cuando completamente falta la función de los genes BRCA1 y BRCA2, no con cuál es el efecto de las mutaciones, que
por supuesto es muy interesante, sería muy interesante realizarse en el futuro. Sin lugar a dudas, y también porque en distintas poblaciones, hablando desde el punto de vista germinal, pues se reconocen ciertos efectos de recurrencia o fundador que resultan pues muy características de esas poblaciones. Muchas gracias, doctor. Doctora Silvia Vidal, ¿qué retos enfrentamos con el diagnóstico molecular a nivel germinal en los pacientes con cáncer de páncreas? Pacientes con cáncer de páncreas, sino en sus familias. En realidad, con los pacientes no vamos a poder hacer mucho de forma inmediata. Los tratamientos todavía están muy, pues, iniciando. No se ha visto en realidad que tengan una sobrevida tan alta como para poder ofrecerles las medidas, por ejemplo, reductoras de riesgo que podemos hacer en otro tipo de tumores o de síndromes de cáncer hereditario. Yo creo que es importante tener en cuenta, pues, justo qué tipo de tratamiento es el que le van a dar sus oncólogos con la información que nosotros podamos brindarles. Y en nosotros recaerá más bien el cuidado de las familias. Muchas gracias. Y también considerando, como bien no lo mencionó, que el curso, la evolución clínica de estos pacientes nos da como prioridad en los tiempos para poder identificar como tal el diagnóstico de cáncer de páncreas, la etapa clínica, que generalmente es una etapa avanzada, y que a veces en esa prisa pues sabemos y entendemos que pocas veces también entra en la escena la posibilidad de pensar en esta cuestión hereditaria. Entonces, indudablemente, no perder de vista que esta identificación beneficia como en amplificación a ese círculo, a esa familia del paciente. Y quisiera también pues traer a colación una duda que es muy frecuente a veces cuando tenemos la interacción con otras especialidades desde nuestro campo de la oncogenética. Dentro del flujo que usted nos presentaba de este modelo que se considera tradicional del asesoramiento genético, ¿por qué un resultado de un estudio molecular germinal se le brinda al paciente en lugar de que esté como parte de esos otros biomarcadores que se consideran como parte de las estrategias de diagnóstico, de tratamiento, de seguimiento en la evolución del paciente? ¿Por qué no está disponible como otros estudios, como lo podemos ver en los expedientes o en el conocimiento que de primera mano se le puede dar a los pacientes, a los médicos tratantes, a su médico quirúrgico, a su médico oncólogo, a su radiooncólogo? No hay nada más personal para uno, paciente o quien sea, que es tu información genética. Entonces, tú eres el dueño de tu información genética y si inicialmente estás dando un consentimiento informado para que ésta sea estudiada para la enfermedad, en este caso del cáncer hereditario, en ese consentimiento informado estipula que solamente al paciente se le puede dar este resultado porque tiene muchas implicaciones. Implicaciones que pueden ir desde que al paciente le dé una depresión terrible por conocer este tipo de noticia, que afortunadamente tenemos este servicio de psiconcología que nos apoya en este sentido. Esta sensación de culpa, porque una vez que sabe este resultado, pues también puede sentirse culpable de que va a heredar este tipo de mutación que tiene unas graves implicaciones generalmente a su descendencia o que puede tenerlo algún otro miembro de su familia. Entonces yo creo que básicamente es por las implicaciones que puede tener, que no son nada poca cosa, ¿no? Que darle un resultado de este tipo a los pacientes. A veces se nos queda, si es que se pone de manera pública, que solamente les va a servir para el tratamiento y únicamente se queda en esa etapa y ya no siguen como con lo demás que nosotros como miembros de este equipo de oncogenética podemos realizar con el resto de la familia, como las extensiones familiares o incluso pues a lo mejor no se toman las muestras los familiares, pero sí podemos brindarles el asesoramiento genético y que por lo menos empiecen a vigilarse. Entonces, no solamente es la implicación que tiene de darles un resultado para que les den un tratamiento, sino el resto de las implicaciones que tiene en el paciente psicológicamente y en la familia. Ok, entonces el dueño de ese resultado es el paciente. paciente. Ok. Totalmente.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes en este primer módulo. Le pedimos y le agradecemos tanto al doctor Ramírez Otero como a la doctora Silvia Vidal sus magníficas presentaciones. Agradecemos las preguntas que nos han hecho llegar. Les pedimos, por favor, su atención para continuar haciéndolo. Y vamos a pedirle ahora a la doctora Juliana Sánchez Contreras que nos brinde su presentación. Adelante, doctor. Bueno, pues sabemos que pequeños cambios pueden ejercer grandes diferencias en no solo en nuestra población. Y con esta frase les doy la bienvenida a la charla Efecto en la calidad de vida de las medidas de reducción de riesgo quirúrgicas y vigilancia clínica estrecha en pacientes portadoras de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Sabemos que calidad de vida como tal hace referencia a la valoración que tiene el propio individuo en cuanto a su nivel de funcionamiento actual en comparación con lo que él percibe como ideal. Por tal motivo, en el contexto histórico que tiene este constructo, se han ido incorporando diferentes áreas o dominios para una mayor o mejor evaluación de la misma. Sin embargo, diversos autores coinciden que la parte más importante que debe incluir esta evaluación es la parte subjetiva, es decir, la parte que va a aportar el propio individuo, y es la parte más importante de esta evaluación. Asimismo, también consideran contemplar partes objetivas, en las cuales puede ser de dependencia física, partes donde se evalúe la situación económica, la situación cognitiva del paciente, así como aspectos sociales del mismo que pueden estar influenciando en calidad de vida. Asimismo, también aclaran o coinciden en que debe de haber una evaluación global que el mismo sujeto pueda dar al finalizar esta evaluación. Y también es importante no dejar de lado aquellos factores que puedan estar modulando o que puedan estar interactuando de una forma muy particular en este constructo, como lo son aspectos sociodemográficos propios del paciente, y en este particular caso de nuestro estudio fue el factor genético o el factor hereditario. Esta lámina ya la conocimos hace unos instantes en una charla anterior. Para no redundar, vamos a tomar en cuenta solamente el cáncer hereditario, que es el factor que importa ahorita en esta charla, el cual, como bien lo había mencionado la doctora, abarca aproximadamente del 5 al 10% de los diagnósticos de cáncer que se realizan. Y en este sentido, la imagen muestra una figura clásica de algo que conocemos como síndrome de cáncer de mama ovario hereditario, en el cual, como bien lo comentó también la doctora, existe un patrón de herencia muy marcado, un patrón de herencia mendeliano, en el cual, bueno, va a afectar de generación en generación, y en este particular caso, el síndrome de mama ovario hereditario predispone el desarrollo de tumores como son cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de próstata y cáncer de páncreas. En este sentido, bueno, el síndrome de cáncer de mama ovario hereditario, como bien sabemos, ha tenido diversos genes actores que se han involucrado en el desarrollo de este síndrome. Sin embargo, a lo largo del tiempo y la evidencia ha demostrado que los principales protagonistas del desarrollo de este síndrome sigue siendo BRCA1 y BRCA2. Como podemos observar del lado izquierdo de su pantalla, pueden ver el cálculo que se ha realizado del riesgo poblacional en general, y del lado derecho podemos ver el cálculo de riesgo acumulado establecido a un paciente que puede tener una variante en alguno de estos dos genes. Como tal, podemos observar que estos riesgos se llegan a triplicar, inclusive en algunos casos, para segundos primarios, cáncer de ovario y sobre todo cáncer de mama como tal. Es por ello que la atención o prácticamente la vigilancia
ha sido un factor importante para diversos consorcios o diversas agencias como la NCCN, en la cuales han marcado ciertas directrices o pautas de abordaje y de prevención que podemos básicamente dividir en dos grandes grupos. El primero sería cirugías reductoras de riesgo, conformado principalmente por la salpingoforectomía reductora de riesgo, la cual hasta el momento ha evidenciado una disminución del riesgo de aproximadamente hasta el 90% de desarrollo de cáncer de ovario cuando se realiza esta intervención. Asimismo, también la mastectomía reductora de riesgo se ha evidenciado hasta una disminución del 80% de riesgo de padecer cáncer de mama cuando se realiza esta intervención. Y del otro lado, y no menos importante, tenemos la vigilancia clínica estrecha, que como su nombre lo indica, es una vigilancia que se hace periódicamente con estudios de laboratorio e imagen en nuestras pacientes que son portadoras de estas variantes. Asimismo, esta atención que se brinda en estas pacientes ha dejado no solamente una implicación médica o genética. En este sentido, bueno, empezamos a realizar ciertas anotaciones o ciertas demarcaciones en el estudio no solamente médico, clínico o genético de esta población, sino también en las interacciones o intervenciones que estas mismas intervenciones tienen en su calidad de vida. Por ello, varios antecedentes de los que mostramos en esta lámina fueron piedra angular para, como antecedentes de nuestro proyecto, remarcando prácticamente dos trabajos de forma muy particular. El realizado por Madalinska en el 2005, donde ellos contrastan un grupo de vigilancia de cirugía reductora de riesgo contrastado con población general, en el cual, dato muy importante o característico, es uno de los estudios donde incluye pacientes que son estrictamente portadoras de mutaciones en estos genes o con sospecha de alguna variante por historia familiar. Así también el trabajo de Michelsen en el 2009 fue igual evaluar una intervención quirúrgica versus la población general. Y cabe resaltar que ninguno de estos trabajos, al evaluar con distintos instrumentos de calidad de vida ya validados, no obtuvo alguna diferencia estadísticamente significativa al hacer esta comparación. Por ello, nuestro objetivo principal fue comparar no solamente una población de cáncer hereditario, sino estrictamente una población que tuviera diagnóstico oncológico, que se sometiera a una intervención de atención al riesgo, ya sea vigilancia o cirugía reductora de riesgo, y que fuera paciente oncológica. Dentro de nuestra metodología fue un estudio que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Cancerología durante el periodo comprendido en el 2019 y el 2021. Este estudio fue un estudio transversal, analítico, no experimental, donde la población emana de una corte que aún sigue en vigencia, denominada caracterización epidemiológica, clínica y molecular del cáncer hereditario en población mexicana. Y como principales puntos o criterios de inclusión de este estudio fue, uno, el diagnóstico oncológico, y dos, de forma rigurosa, que las pacientes o que la población tuviera estrictamente una variante patogénica identificada en alguno de estos dos genes. Una vez que se hizo o que se realizó el asesoramiento tanto preprueba y posprueba, que se entregó el resultado molecular, se procedió a una intervención multidisciplinaria en la cual intervienen áreas como psicología, oncología médica, oncología quirúrgica, y se toman decisiones en cuanto a la práctica clínica que se llevará en cada caso o en cada paciente. Después de esta intervención, se hizo nuestra evaluación con el cuestionario de calidad de vida, que conocemos como EORT, en su versión 3 en español, el cual considera 5 escalas funcionales para nuestros pacientes, y algo que nosotros tuvimos también este objetivo de evaluar, pues fue la parte de dificultad financiera, que como sabemos, bueno, fue un momento de crisis por pandemia y que posiblemente esto tuviera un mayor impacto en esta población, así como la escala global de salud, y la escala que más nos importa en este sentido fue la escala global de calidad de vida. En cuanto a nuestros resultados, dentro de lo que es la edad que se tuvo, la edad que se presentó al momento de inclusión de estas pacientes,
fue un rango estimado de 28 a 70 años, con una media aproximada de 46 años para el grupo de vigilancia clínica estrecha y una edad media de 46 años también para el grupo de cirugía reductora de riesgo. Dentro de la edad al momento del diagnóstico, el rango estimado para esta variable fue de aproximadamente de 20 hasta 60 años. Entonces tuvimos una media de aproximadamente 39 años para ambos grupos, donde no se obtuvo un valor P significativo al comparar ambas poblaciones. Dentro de un factor principal que pudimos encontrar en esta población fue el estado civil de nuestras pacientes, en el cual la mayoría de nuestra población, más del 37.5% de nuestra población, pertenece a un estado casada. De ahí seguía el estado soltera y posteriormente el estado civil separada. Otro dato importante que pudimos constatar dentro de estos aspectos sociodemográficos fue la presencia de enfermedades crónicas. En este sentido, más del 70% de nuestra población no padecía ninguna enfermedad crónica. Sin embargo, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa al contrastar ambos grupos, tanto de calidad de vida como cirugía reductora de riesgo, siendo el de vigilancia clínica estrecha el que tuvo o el que se presentó con mayor afectación. Dentro del lugar de origen de nuestra población, tenemos la Ciudad de México como el principal lugar de origen de esta población, seguido del Estado de México, así como también el Estado de Veracruz y de Hidalgo. El tipo de diagnóstico que se presentó con más frecuencia en esta población, cerca del 80% de los casos fueron cáncer de mama. Para ambos grupos, cerca del 67% y del 65% para tanto de vigilancia clínica estrecha como de cirugía reductora de riesgo, también fue el diagnóstico más prevalente. Para el cáncer de ovario, prácticamente la población se situó o se reportó en el grupo de vigilancia clínica estrecha. Aquí también llama la atención que dentro del diagnóstico más prevalente, la histología que destacó con mayor frecuencia fue un triple negativo, que este es un dato que les pido que conservemos para más adelante poder evaluarlo con otra variable y poder empezar a sacar ciertas conclusiones. Dentro de nuestro grupo de cirugías reductoras de riesgo, la cirugía que mayor tuvo prevalencia fue la salpingoforectomía reductora de riesgo, y al evaluar tanto las implicaciones como en una o en otra intervención, vemos que cerca del 77% de nuestra población no presentó ninguna complicación al momento de las intervenciones y posteriores a ella. Asimismo, dentro de este cuestionario también realizamos una cédula de encuesta en la cual vimos o pudimos tener la oportunidad de preguntar o de corroborar acerca de estados de satisfacción de alguna medida o intervención que tuvieran o que hubieran optado nuestras pacientes, y como podemos observar en ambos grupos, el nivel de satisfacción fue alto. Sin embargo, llama la atención que en el grupo prácticamente de vigilancia clínica estrecha observamos que hay niveles de satisfacción bajos. Asimismo, también nos dimos a la tarea de investigar o indagar acerca del entendimiento del asesoramiento genético, que es una parte de traducción muy importante que va de la parte médica genética hacia la traducción de la información en el paciente. Y tenemos que cerca del 80% de nuestra población tuvo un entendimiento total de esta información. Asimismo, a un porcentaje muy, muy bajo tuvo un entendimiento parcial, y solamente una paciente mencionaba no tener este conocimiento, no porque no lo conociera, sino que ya había pasado mucho tiempo, ella había dejado de venir a la consulta y por lo tanto, bueno, ya no le era fácil tener actualizada esa información. Dentro de la frecuencia de las variantes patogénicas que pudimos encontrar en nuestra población de estudio, sabemos que como gen principal y que actualmente tenemos ese antecedente también, pues es nuestro famoso BRCA1. Cerca del 65% de nuestra población tuvo una variante patogénica en este gen reportada. Llama la atención que cerca del 28% de este 65%
fue una mutación o una variante que ya conocemos, que está muy bien identificada en nuestra población, que tiene un efecto fundador y que es la variante o la deleción de los genes, de los exones, perdón, 9 al 12 en el gen BRCA1. Asimismo, también se encontraron otras variantes con mayor frecuencia en el gen BRCA, con menor frecuencia, perdón, en el gen BRCA2 y muchísimo con menor frecuencia alguna otra variante asociada a estos dos genes. Al contrastar ambos grupos, tanto de vigilancia clínica estrecha como cirugía reductora de riesgo, no obtuvimos tampoco un valor P significativo en esta variable. Esta solamente es una imagen que muestra la ubicación genómica de las variantes que encontramos con mayor frecuencia, destacando en color rojo los que son o los que presentaron con mayor frecuencia o mayor prevalencia, y teniendo en cuenta que el gen que todavía sigue predominando con más prevalencia sigue siendo BRCA1 y como tal la deleción de los exones 9 al 12 en esta población. Y dentro del instrumento que nosotros empleamos para la evaluación de calidad de vida, pudimos también, dentro de los objetivos secundarios, fue evaluar, evaluar prácticamente todas las áreas que incluyen el instrumento, siendo o comparando, contrastando ambas poblaciones. Dentro de los primeros resultados que arroja nuestro reporte o nuestro estudio, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas al contrastar ambos grupos, tanto en las áreas funcionales como síntomas aislados. Sin embargo, un dato que curiosamente dentro de los síntomas aislados que sabemos que sí se presentó y que tuvo un valor significativo fue el síntoma o el signo de diarrea. En este sentido, bueno, hemos encontrado ya evidencia donde el grupo prácticamente que tiene o que tiende a tener este padecimiento con mayor prevalencia son los grupos que se encuentran dentro de vigilancia clínica estrecha y en este caso, bueno, nuestro grupo también que tuvo la diferencia fue el de grupo de vigilancia clínica estrecha. Llama la atención que tanto niveles de calidad de vida como salud global se ponderan de acuerdo a los estándares del manual EORT como niveles altos en ambos grupos. En este sentido, bueno, nos dimos a la tarea de contrastar este tipo de, o más bien nuestra población con las poblaciones de referencia que tiene el manual EORT, y llama la atención y un punto muy importante a mencionar es que estas poblaciones estrictamente son población general, no son población de cáncer hereditario, no son población donde se haya identificado una variante patogénica como la que mostramos directamente aquí en el INCAN. En color azul, ustedes pueden observar que es la población de cáncer hereditario que pudimos encuestar o que pudimos estudiar nosotros, y en los demás colores vemos población que es importante de acuerdo a la población que incluimos, es decir, cáncer de mama, que fue el diagnóstico más prevalente también en nuestra población. Aquí la incluimos con todos los estadios clínicos considerados y vemos que tanto en esta población como en cáncer de mama en menores de 50, que también es un dato muy importante a la hora de contrastar nuestros datos, porque nuestras pacientes, como podemos observar, la edad promedio pues fueron prácticamente de 46 años al momento de la inclusión, y cáncer de ovario en estadio 3 y 4, que son también en nuestro caso pacientes que estuvieron en nuestro estudio con esas características. Por lo tanto, al momento de hacer esta comparación tanto de las áreas funcionales como de los síntomas aislados, podemos observar que el movimiento que hace la población de referencia de los manuales EORT es muy importante ver que las escalas funcionales para estas poblaciones se mantienen en niveles altos, siendo que nuestra población tiene niveles bajos en el área tanto de rol como emocional, cognitivo y social. Sin embargo, un dato que llama la atención es el impacto financiero que tiene nuestra población, que es la dificultad financiera, y vemos contrastada con estos grupos, con estos 3 grupos adicionales, en donde su nivel o prácticamente no hubo una dificultad financiera tan marcada como en nuestra población.
Y cabe mencionar que al final de estas comparaciones, nuestros niveles de calidad de vida y salud en general estuvieron más altos o se obtuvieron un índice más alto a la hora de ponderar estas dos evaluaciones en comparación con los otros poblaciones de referencia de este manual. Por tanto, dentro de nuestra discusión es que no existen diferencias estadísticamente significativas al comparar ambos grupos respecto a cuál es la alternativa que ellas toman para la atención al riesgo, tanto vigilancia clínica estrecha o cirugía reductora de riesgo. En este estudio también cabe resaltar que de forma muy rigurosa, muy rigurosa, se incluyeron pacientes estrictamente con una variante patogénica, esto debido a que en nuestros antecedentes pudimos observar que de acuerdo a trabajos realizados por el equipo de Benson en el 2021, existen diferencias entre pacientes que tienen efectivamente una variante y pacientes que son población general. La edad promedio al momento del diagnóstico, así como al momento de la intervención, se realiza o está estimada por debajo de la media global que se ha estudiado, y nuestra población pues mantiene niveles de calidad de vida superiores en referencia a aquellas poblaciones que marcan los manuales EOR. Dentro de nuestras conclusiones, para ambos grupos se reportan niveles de calidad de vida altos, independientemente de la decisión que opten nuestras pacientes. Y bueno, considerar que una parte muy importante de esta toma de decisiones es el asesoramiento genético que se otorga a esta población y la atención multidisciplinaria en la misma, ya que esto permite o puede ser un factor que esté determinando la acción en esta población. Al no encontrar diferencias significativas en esta comparación de calidad de vida, nos permite considerar una perspectiva más amplia e incluir otros aspectos dentro de esta evaluación que acorde con las necesidades de nuestra población. Es por ello que, bueno, nuestra real fortaleza en cuanto a la prevención, pues siguen siendo nuestras pequeñas diferencias como población. Muchas gracias por su atención. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Y bueno, a mí me corresponde platicarles sobre la telemedicina y la oncogenética. En realidad, la telemedicina no es un tema nuevo para el asesoramiento genético, sin embargo, en México no es un modelo que utilicemos de manera frecuente y no hay reportes en cuanto a la aceptación que tenga con respecto a nuestros pacientes. En sí, bueno, el primero es importante definir qué es el asesoramiento genético, y este es el proceso de ayudar a comprender y a adaptarse a las implicaciones tanto médicas, psicológicas y familiares de la contribución genética a una enfermedad. Y específicamente en oncogenética, pues consiste en educar a los individuos en riesgo o afectados de cáncer acerca del papel de los genes en la transmisión de la enfermedad, asesorar sobre la posible presencia de un síndrome de cáncer hereditario, no solo en el paciente, sino también en la familia, explicar implicaciones tanto negativas como positivas de realizar un estudio molecular, hacer recomendaciones sobre qué tipo de seguimiento y vigilancia deben de tener, dar soporte al paciente a resolver los problemas que se puedan presentar en cuanto a psicosociales que pudieran tener durante este asesoramiento, ya que se ha reportado que hasta el 20% de los pacientes pueden tener algún problema psicosocial o psicológico, sobre todo al recibir un resultado positivo por las implicaciones que tiene no solo para él, sino para la familia. Y bueno, el proceso de asesoramiento genético tradicional generalmente involucra 2 visitas presenciales, una visita inicial para realizar justamente una evaluación del riesgo y en caso de ser considerado paciente de alto riesgo, pues llevar a cabo la firma de un consentimiento informado antes de realizar un estudio o una prueba genética, y este correspondería justamente pues al asesoramiento pre-prueba. Y en aquellos pacientes en quienes se haya realizado una prueba genética o un estudio molecular, pues es importante un asesoramiento genético post-prueba para poder otorgar este resultado y explicar qué tipo de seguimiento o vigilancia deba de tener.
Existen varios modelos de asesoramiento genético. El tradicional, que es el asesoramiento cara a cara, o es el que es con la persona, es el más utilizado. Este normalmente presenta mejor adherencia al seguimiento y a la vigilancia. Se ha asociado con una mejor toma de decisiones, sobre todo más informadas. Representa o ha tenido mejor conocimiento o entendimiento de los conceptos de genética y cáncer, y pues ha presentado mayor satisfacción en cuanto a una vez que se les pregunta a los pacientes. Vía telefónica es controversial en cuanto a la comprensión de la información que se le da a los pacientes, sobre todo porque no es posible ver a los pacientes mientras se les está dando la información. Representa menor costo porque pues no tienen que trasladarse, y se ha visto que tienen menor tasa de presentación, es decir, los pacientes que se les comenta que sí son candidatos a hacer estudios moleculares, usualmente van menos a así realizar estos estudios. La videollamada, que es el más estudiado en cuanto al asesoramiento preprueba, este también representa un menor costo por el tema de que no se tiene que trasladar los pacientes. Y en grupo, que este también usualmente es preprueba, este es el que normalmente usamos, por ejemplo, con los familiares de nuestros pacientes, porque podemos darles el asesoramiento genético previo a realizar cualquier estudio molecular eh, a un grupo de, o a todos los familiares que se les haya contactado que se crean candidatos a realizarlos. ¿Qué pasó con la pandemia? Que bueno, no solo con nosotros, sino que en términos generales, pues se tuvo que reevaluar las prácticas que se tenían para poderlas adaptar a la situación que estamos viviendo, y pues con ello la telemedicina tuvo un impacto importante. Aquí en la imagen, que creo que no se alcanza a ver muy bien, pero finalmente en la imagen lo que quise mostrarles es de un artículo que sacaron de Nueva York, en donde en esta primera imagen vemos que la mayoría de los pacientes recibían este asesoramiento genético cara a cara, es decir, en presencia tanto del paciente como del personal médico, y que eran en realidad muy pocos aquellos pacientes que se contactaban vía telefónica o por videollamada. Sin embargo, durante la pandemia, pues esto cambió, ya que la mayoría de los pacientes eran vistos vía telefónica o por videollamada, y en realidad solo una minoría de estos pacientes se veían de manera presencial. Como tal, pues se tomaron en cuenta diferentes consideraciones para dar este asesoramiento genético durante esta pandemia. Una de ellas pues fue las necesidades de los servicios. El asesoramiento genético involucra varios pasos, que se inicia con la evaluación de los pacientes para ver justo sus antecedentes, tanto personales como familiares, seguidos de este asesoramiento genético, y para explicarles qué beneficios, qué limitaciones y qué riesgos pueden tener estos estudios moleculares. Se hace un consentimiento informado previo a tomar una muestra de sangre, y posteriormente se da otro asesoramiento, como les mencionaba, para la entrega de estos resultados. Y pues detener este proceso durante la pandemia generaría un cuello de botella en las consultas. Habría un periodo mayor de espera para tener estos resultados y para tomar decisiones, o para que el mismo paciente supiera qué tipo de seguimiento o vigilancia iba a tener. Y el poder ofrecer este tipo de asesoramiento a distancia, pues permitió que los pacientes tuvieran esta información y pudieran continuar con su seguimiento, sus consultas, aún sin salir de casa. Para los pacientes ya programados, pues también se les dio algunas citas de seguimiento por esta vía. Y antes de esta diapositiva, bueno, de los beneficios y limitaciones que se presentaron, pues hay que tomar en cuenta que algunas limitaciones podrían ser que no se tuviera con el equipo necesario para hacer este tipo de asesoramiento a distancia, sobre todo pensando en las videollamadas, o incluso hay que tomar en cuenta que había algunos pacientes que no contaban con las habilidades para poder realizarlo. De los parámetros que se deben existir, bueno, había que concertar citas con los pacientes, se les tenía que informar que pues estas consultas se iban a hacer por videollamada y tenían que estar a cierta hora disponibles para tenerla. Tenían que estar en un ambiente tranquilo y sin distracciones, y pues de preferencia tener una buena conexión a internet. Y como tal se hicieron muchas publicaciones en diferentes poblaciones de estos asesoramientos genéticos a distancia, en donde pues se mencionaban justamente qué beneficios o qué limitaciones se podían tener.
En cuanto a los beneficios, pues no había necesidad de trasladarse y esto involucraba un menor costo, que esto es muy importante para nuestra población de pacientes. Disminuye el tiempo también fuera del trabajo porque no tenían que pedir como tal un día de permiso, sino que tenían que tener solamente una hora específica para poder recibir la llamada. Mejoraba la atención en zonas donde desatendidas o zonas rurales, que esto también implica un poco la cuestión del traslado. Los horarios de citas eran más flexibles y había un menor tiempo de espera para programar la cita, incluso para tener su cita, porque no tenían que llegar a una sala de espera llena de pacientes en donde tenían que esperar a ser atendidos. De las limitaciones, lo que más se menciona es que puede ser un trato impersonal. Había obviamente dificultades para dificultades técnicas que esto involucraba, ya sea baja conexión a internet o que incluso tal vez los equipos utilizados pues no eran los mejores para realizar una videollamada. Mayor tasa de pacientes que tal vez no acuden a sus consultas o ya para la toma de muestra en cuanto a aquellos que se consideraban de alto riesgo. Preocupación también por la violación de la privacidad. Interrupciones, que esto pues fue de lo más reportado porque pues, recordemos que los pacientes estaban confinados en casa y no era solo ellos los que estaban en casa, sino toda la familia. Y como les decía, bueno, menor tasa de pruebas genéticas cuando se realizaban por este medio. ¿Qué pasó en la clínica de cáncer hereditario? Sobre todo al inicio de la pandemia fue en donde utilizamos esta forma de asesoramiento genético a distancia, se hizo vía telefónica o videollamada, y para evaluar qué tanto, cómo era la percepción de los pacientes con respecto a esta forma de darles el asesoramiento, pues enviamos un cuestionario a 228 pacientes, de los cuales obtuvimos respuestas solamente de 67 de ellos. Y bueno, las consultas que dimos vía remota eran consultas de primera vez, que esto involucraba el asesoramiento genético preprueba, y también hicimos entregas de resultados, que esto involucraba el asesoramiento genético postprueba. De los pacientes que respondieron el cuestionario, un poco más de la mitad, que son los que se ven en azul, recibieron este asesoramiento genético por videollamada y el resto fue vía telefónica. Ninguno de los pacientes presentó en realidad alguna dificultad para conseguir un equipo necesario para recibir la consulta, que era una de las cosas que se veían como delimitaciones en este tipo de asesoramientos genéticos. 9 pacientes que corresponden a este 6%, justamente presentaron algún problema para conseguir más bien internet. Ese fue como el principal argumento de las dificultades técnicas. Y ellos mismos mencionaban, por ejemplo, que son palabras de los pacientes, ¿no? Que se había cortado la llamada o que la doctora no se veía, que se cortaba el audio, había poca señal o se congelaba la imagen y el sonido se perdía. Y pues esto hacía difícil el asesoramiento porque había que pausarlo y había que repetir nuevamente la información. La mayoría de los pacientes refiere haber recibido de forma clara la información y no presentaron problemas para comprenderla. 3 pacientes, que es esta rayita en azul, mencionaron no haber podido expresar algunas de sus dudas durante la consulta, y estas dudas las referían sobre, o lo que mencionaban era no haber podido entender bien las cirugías reductoras de riesgo, la expectativa de vida o incluso cuál era la probabilidad de desarrollar la enfermedad. En cuanto a las barreras y los obstáculos durante la consulta, se reportó ruido durante el asesoramiento genético, poco tiempo para la consulta o problemas con la conexión, que pues son justamente algunas de las limitaciones que se habían reportado ya en los estudios que se habían hecho previamente. Cuando se les preguntó qué medio preferirían para realizar la consulta, pues la mayoría respondió que prefería la videollamada, que es lo que se muestra en rojo. Esto, la mayoría de las respuestas obviamente tenía que ver con la cuestión de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Algunos de ellos justo comentaron que el no trasladarse pues involucraba menos gastos y para ellos era una gran ayuda poder recibir la atención por esta vía y que pues el tiempo de espera era mucho menor. Aquellos que respondieron que preferían la llamada presencial, sobre todo fue por el trato personal, y algunos de ellos mencionaron que era más fácil entenderlo si se tenía la consulta presencial que si se hacía por vía remota. La mayoría de los pacientes califica esta opción de consulta como buena porque es más segura, obviamente refiriéndose
a la situación de la pandemia, porque evitaban los traslados, porque no era necesario faltar al trabajo y porque era más rápida. Los que lo consideraron regular fue principalmente por las fallas técnicas reportadas o que presentaron y algunos de ellos porque preferirían el trato personal. 52 pacientes, que es lo que observamos aquí en amarillo, consideran que este tipo de consultas a distancia debe de estar disponible para cualquier paciente. El 19% de los pacientes, que corresponden con 13 de los comentarios que se recibieron, pues decían que era una consulta importante para pacientes que tenían cáncer y que tenían alguna otra enfermedad, y únicamente 2 de ellos mencionaron que era una consulta pues que sería útil únicamente para pacientes con cáncer. La mayoría de los pacientes comentó que este tipo de consultas es mejor al disminuir el riesgo de contagio, por cuestiones económicas, como ya lo habíamos mencionado, incluso por comodidad y para agilizar tanto sus trámites como las consultas. Y bueno, como conclusiones, bueno, la pandemia por COVID pues ha iniciado una nueva era con la telemedicina, porque pues esta se tuvo que hacer en diferentes áreas de la salud. El asesoramiento genético a distancia puede ser una estrategia efectiva cuando el asesoramiento cara a cara no puede ser posible. El asesoramiento vía telefónica o videollamada ha sido en realidad bien aceptado por nuestros pacientes, y facilita el acceso a estos servicios de no solo de genética, sino de otros de salud, y maximiza los recursos, por lo que ya habíamos comentado del tiempo, incluso el costo para pacientes o para el personal de salud. Y en muchos aspectos la telegenética pues no fue inferior en realidad a lo que se sabe del asesoramiento cara a cara. En sí, creo yo que para nuestros pacientes, o por lo menos con las respuestas que obtuvimos, pues sí fue algo bastante bien aceptado. Es algo que, como les decía, en México pues no se utiliza mucho, pero en otras poblaciones sí se hace asesoramiento genético a distancia, incluso para la toma de muestras, por ejemplo, se envían por correo, y se les envía usualmente un kit de saliva para que ellos mismos puedan tomarse la prueba. Ellos depositan nuevamente la prueba en el correo y entonces será analizada en un laboratorio, y el asesoramiento genético pues prueba de igual manera se puede hacer a distancia. Pero pues en nuestra población es algo relativamente nuevo, porque la realidad es que en todos los servicios de genética en México pues siempre lo damos a manera de personal, así que creímos que era una buena oportunidad para comentarles, bueno, qué respuestas obtuvimos de nuestros pacientes con este tipo de asesoramientos. Y esa es mi última diapositiva, les agradezco su atención. Muchas gracias, doctora Núñez. Les pedimos, por favor, tanto a la doctora Núñez como a la doctora Sánchez que pasen, por favor, a la mesa para que tengamos este espacio para preguntas y comentarios. Estamos ya en la recta final de nuestra reunión anual. Nuevamente, pues reconocemos el interés, la participación de todos los que de la forma virtual, de la forma presencial nos están acompañando. Y en este tono, uno de nuestros asistentes virtuales nos pregunta, ¿hubo alguna repercusión en la calidad de vida en las pacientes que presentaron complicaciones por los procedimientos quirúrgicos? A considerar que se esté interviniendo a pacientes sanos. Esta es una pregunta para la doctora Sánchez. Buenas tardes. Muy buena pregunta. En cuanto a nuestras pacientes que tuvieron alguna complicación, fueron complicaciones menores. Solamente una de ellas tuvo una complicación mayor derivada de una mastectomía bilateral, donde fue evidentemente sí se obtuvo un resultado muchísimo menor en comparación con el resto de población. Hablando de calidad de vida, ella tuvo una ponderación, si mal no recuerdo, de 33.33%, pero al hacer obviamente la evaluación general, su estado era el estado de salud y el estado de calidad de vida, sí hubo esa repercusión, al menos en esa paciente. Y bueno, aquí es muy importante que la doctora que nos hace esta pregunta nos entre comillas sanos. ¿Cuál es parte de las características de la población que estudió usted, doctora?
Bueno, estos pacientes, como recordamos, una característica importante o dentro de los criterios de inclusión de esta población, son pacientes que ya tuvieron un diagnóstico oncológico previo y tienen una variante patogénica estrictamente ya identificada. No fue sospecha por antecedentes familiares, no fue sospecha porque mujer joven, no. Fueron estrictamente identificadas estas variantes y esa selección se hizo acorde a la evidencia que encontramos, donde sí hay una marcada diferencia entre una paciente que es población sana o población general de aquella que tiene solamente, o bueno, que es portadora de una variante en cuanto a la toma de decisiones para las medidas de reducción de riesgo. Y eso era parte de lo que nos enfatizaba también en la revisión de antecedentes, Así es. que los antecedentes que tenemos de otras poblaciones no sectoriza a portadoras asintomáticas, es decir, a quienes se identificaron como familiares, respecto a las pacientes oncológicas, como es el caso de este grupo, en donde se está haciendo una reducción de riesgo después del cáncer y después de identificarse como portadora de una variante y que inclusive, ¿no? Por eso ustedes muy también precisen decir estrictamente tenían mutaciones, porque también muchos de estos antecedentes es en poblaciones donde se sospechó, Así es. donde yo contemplé esta posibilidad, pero por la limitación que hay de acceso a estudios moleculares, no solamente en costos, sino también en que uno lo realice por decisión propia o por la cuestión médica. Decimos, bueno, si eres joven, si tienes un tumor triple negativo, vamos a tomar la decisión del tratamiento independientemente de tu estudio molecular. Y eso nos permite entonces que no se vea marcado así. Así es. Así es, parte de los antecedentes que marcamos y que fueron piedra angular de este proyecto fue el contemplar estrictamente esta población portadora de mutaciones, ya que ellas perciben inclusive la calidad de vida e inclusive el mismo resultado de estudio molecular, como bien lo decía la doctora Vidal, como una sentencia, como una culpa, como una situación que meramente pues van a estar cargando toda su vida. Entonces, no es lo mismo, eso sí hay que hacer mucho énfasis en la población general que una paciente que va a tomar una decisión porque es portadora de una variante patogénica. Otra pregunta va en sentido a cuál es la experiencia y la logística de la Clínica de Cáncer Hereditario para programar los procedimientos quirúrgicos de reducción de riesgo, tomando en cuenta la saturación de quirófano con pacientes con cáncer. En este caso, bueno, volvemos a enfatizar, estos también son pacientes con cáncer, pero que ya sobrevivieron o que están en el proceso paralelo de tratamiento. Y bueno, la pregunta nos dice, tomando en cuenta la saturación de quirófano con pacientes con cáncer ya diagnosticados, tomando en cuenta, diría yo también, la pandemia, ¿no? Que nos retrasó mucho de esta atención. ¿Y qué recomienda para implementar este tipo de servicio, cáncer hereditario, en otros centros oncológicos para poder incluir este tipo de casos? Yo creo que es una excelente pregunta derivada ahorita de las complicaciones que ha tenido pandemia, como bien fueron señaladas en la última exposición. Creemos que hay que enfatizar algo. Una cirugía reductora de riesgo no es una urgencia, no es una emergencia, pero efectivamente sí es importante que la paciente lo tenga o lo obtenga una vez que lo decida. ¿Por qué? Porque también hemos visto que se generan niveles altos de ansiedad y estrés en esta población y que eso sí se ha evidenciado a lo largo de la experiencia de grupos, sobre todo europeos, que han tenido que trabajar con esta población en particular. En cuanto a la experiencia de quirófanos, bueno, tal vez un grupo italiano, sobre todo de colaboración del investigador de Alonso, sugieren mantener al menos un quirófano estrictamente para este tipo de población, que se vayan programando de forma no urgente para que se puedan ir contemplando prácticamente en el rol quirúrgico. Dentro de la experiencia de aquí de la Clínica de Cáncer Hereditario, como lo señalamos en diapositivas también previas, una vez que estas pacientes reciben un asesoramiento genético, lo que se procede es a una toma de decisión multidisciplinaria, es decir, se hace un consenso con la parte oncológica médica, oncológica quirúrgica, la parte genética y sobre todo la parte que es la de psicooncología,
que entran como portavoz de estas pacientes, ya que ellas no pueden entrar a estas sesiones, pero una vez que se tome en cuenta también la consideración, por mucho que el equipo médico diga, esta paciente tiene que someterse a este tipo de intervenciones, la decisión de la paciente al final es la que cuenta o la que es válida para el seguimiento de esta población. Y dentro de la clínica, bueno, la experiencia que nosotros podemos aportar, pues es esto, seguir identificando esta población en riesgo, seguir tomando las medidas, no solamente para la paciente, estrictamente como les comentó también la doctora Vidal, mantener, no solamente dejarlo en un resultado genético para un tratamiento, sino llevar eso más allá de estas fronteras y pues prácticamente instar a la familia a que se siga llevando ese ejemplo de prevención. Muchas gracias, doctora. Para la doctora Núñez, en su experiencia con la consulta de telemedicina, ¿cómo considera que fue el entendimiento de la información proporcionada post-prueba? Y si considera que la telemedicina sería un recurso viable y efectivo en el caso de nuestro país. En términos generales, creo yo que la comprensión de la información sí fue la adecuada. La mayoría de los resultados que otorgamos por esta vía, o sea, ya en lanzamiento genético postprueba, fueron resultados negativos. Fueron muy limitados los que se entregaron resultados positivos, justamente porque creemos que nuestra población, de por sí es una cuestión difícil el que le digas a una persona que tiene un cáncer hereditario, porque les repito, no solo tiene implicaciones para ellos, sino también para la familia, y muchos de ellos su principal preocupación obviamente son sus hijos. Entonces, no es igual contener a una persona vía telefónica, mucho menos, con este tipo de entrega de resultados positivos. Entonces, la verdad es que la experiencia y lo que se refleja en lo que les presenté, pues son más bien de resultados negativos. De los pocos resultados positivos que se otorgaron, sí creemos que no es la mejor manera de hacerlo en nuestro país. El modelo cara a cara sigue siendo el de elección, principalmente para estos resultados. ¿Y qué explicación le daría a usted respecto a que se hizo esta intervención en más de 200 pacientes y solo un grupo de 60 contestaron pues el cuestionario para saber su experiencia? ¿Qué explicación le daría a usted? Yo creo que tiene que ver mucho con, que se liga justamente con lo que estamos diciendo de nuestra población, ¿no? Tal vez algunos de estos correos electrónicos que los pacientes nos dan ni siquiera eran de ellos, porque no suelen utilizar el correo electrónico o no están tan familiarizados con el teléfono celular inteligente, porque muchos de ellos tienen un teléfono, pero que les permite solo hacer llamadas, ¿no? Pero no, en realidad no todos tienen esta experiencia o esta habilidad de las nuevas tecnologías, entonces creo yo que va muy encaminado a esto, que nuestra población todavía no es una población que sea candidata para que todos los asesoramientos se hagan vía remota como se ha hecho en otras poblaciones. Y por último, doctora, para cerrar, aquí nos hacen notar que llama la atención que esté dividida la experiencia entre llamada telefónica y videollamada. ¿Por qué no fue homogéneo? ¿Por qué no, como decía usted, pensando en que hoy podemos tener la posibilidad de interactuar, ¿no? Con la cara, con el lenguaje, ¿por qué no hubo la posibilidad de que todas las intervenciones fueran videollamadas? La intención inicial era que todas fueran por videollamada, porque justamente así pues se asimilaba más a lo que normalmente hacemos acá, que es cara a cara. Sin embargo, no fue posible por diferentes situaciones que fueron justo las que se han reportado en muchos de estos artículos, ¿no? Ya sea fallas técnicas porque no había una posible conexión a internet, porque no tenían el dispositivo para poderlo hacer por videollamada, o se intentó y finalmente se tuvo que convertir esa videollamada vía telefónica porque no fue posible establecer la conexión o había muchas interrupciones, sobre todo era, pero principalmente por las fallas técnicas o falta de disponibilidad de nuestros pacientes para recibir la videollamada. Entonces vemos que el ambiente respecto a este tipo de experiencias va de la mano no solo de lo que una y otra persona puede poner, sino también de las herramientas que al final también recaen en no solo la existencia de la tecnología, sino el acceso a que podemos tener y que pues también es otro reto, ¿no? A poder enfrentar.
Muchísimas gracias, doctoras, por su presentación, por sus ponencias. Y bueno, con esto terminamos el módulo de cáncer hereditario, agradeciendo su atención y, como les repetía, instándoles a que si tienen cualquier otra duda, comentario, son ampliamente bienvenidas, bienvenidos en el programa que tiene su ubicación física aquí en el Instituto Nacional de Cancerología. Gracias. Gracias. Gracias.